capítulo 2. Si tenemos tiempo, entramos en capítulo 3 para ver la esencia del Evangelio y terminamos en capítulo 15 sobre el alcance del Evangelio. Esta epístola es una de las más importantes, aunque toda epístola, toda escritura es importante. En las otras epístolas, generalmente Pablo dirige una palabra a una iglesia que está pasando por alguna situación difícil. Pero en esta epístola, él abre su corazón y expone, como en ningún otro escrito, la esencia, el propósito y el alcance del Evangelio. Así que esta epístola es una de las más fundamentales que tenemos en las Escrituras. Leo el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, para conducir a la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura por ahora. Pablo aquí dice que el Evangelio fue prometido antes. Hay libros enteros escritos acerca de esto. Generalmente la historia comienza en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando Dios dirige una palabra a Satanás después de la caída de Adán, y le asegura que aunque él tendrá permiso de herir en el calcañar, en el talón, a la simiente de la mujer, que viene a ser hombres y mujeres piadosos, especialmente se refiere a Cristo Jesús, simiente de la mujer. También la simiente de la mujer, los piadosos, y especialmente Cristo Jesús, herirá mortalmente en la cabeza a Satanás. O sea, desde el jardín de Edén surgió un terrible conflicto entre el bien y el mal. Ambos bandos sufrirán. Será una lucha, pero a la larga, la simiente de la mujer, Cristo Jesús y los que están con él, prevalecerán. El diablo será echado al infierno y el reino de Dios se establecerá en todo el universo sin rival. Es la promesa. Y así desde Génesis en adelante, Enoc, el séptimo, él pronosticó también que el Señor viene con miles y millares de sus santos ángeles. Habla de victoria, evangelio, una buena noticia. El mal no prevalecerá para siempre. Así sucesivamente, como ya dije, a través del Antiguo Testamento. Pensamos que hermoso habrá sido haber acompañado a los dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, el día que Jesús resucitó. Iban caminando tristes porque cosa inconcebible, Jesús fuera muerto. Cuando un extraño se pliega a ellos y le pregunta por qué estaban tristes, él comienza a hablarles, y él era Jesús resucitado. Comenzó desde las Escrituras a explicarles acerca de Cristo, cómo había de sufrir
y también resucitar. De repente Jesús desapareció y se comentaron entre sí cuánto ardía en nuestro corazón en el camino cuando Él nos abrió las Escrituras. Las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, habla, proclama y promete una buena noticia en la persona de Cristo Jesús. Ni hablar de Isaías 53, que todos conocemos muy bien. Ahora él menciona aquí también que este Evangelio de Jesús está relacionado con el linaje de David, con David. Quiero explicar algo. Porque cuando leemos los Evangelios, una y otra vez, algún hebreo que reconoce quién es Jesús, se dirige a él diciendo, hijo de David. ¿Qué esperaban los judíos del linaje de David? Ustedes recordarán que David era hombre de guerra. Él tenía que terminar de traer paz al pueblo de Dios, y Dios le dotó para que él pudiera enfrentar a los enemigos. Un buen día se le ocurrió a David, ay, qué cosa, yo vivo en esta especie de palacio, una casa hermosa, no puede ser. Y Dios, refiriéndose a esa carpita, esa tienda hecha de cuero de animales, muy rústico, portable, que estaba allá atrás, y dentro del lugar santo ahí moraba Dios dinámicamente. Había una presencia permanente, dinámica allí. Y él dice, yo estoy aquí en una casa de cedro y Dios está, digamos, bajo un techo de pieles. Yo voy a hacer una casa para Dios. Oh, se lo comentó al otro día un profeta. Y vos sabéis, yo tengo ganas de hacer algo hermoso para Dios. Dios nos ha dado victoria, tenemos paz. Yo quiero hacer algo. Y el profeta le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pero cuando el profeta fue a casa, Dios le habló. Le dije, no le corresponde a David, y él ha sido hombre de guerra. Yo no quiero que él me levante una casa. Volvé mañana a decirle a David que yo voy a levantar casa para él. Porque él me ha sido fiel. Me ha representado, ha luchado, ha vencido. Estoy orgulloso de David. Pero la casa que yo le doy no va a ser de cedro ni de oro. Le voy a dar una descendencia. Y sobre el trono de David siempre se sentará uno de sus hijos. Si sus hijos son fieles, si me aman, si hacen mi voluntad, yo los voy a respaldar a ellos como David, como he respaldado, digo, a David. Decirle a David que yo a él le voy a levantar una casa. Así que al otro día el profeta vuelve a David. Dice, David, momento, no te apures. Dios me habló. Ayer te dije que sí, adelante, que levantes una casa. Te digo algo. Dios está contento con la manera en que has gobernado. Has identificado a los enemigos. Me has creído, me has honrado, has establecido la paz que Dios dice que te va a levantar un linaje, te va a dar una casa, te va a dar una familia, y de generación en generación siempre habrá gobierno, autoridad sobre el pueblo de Dios por tus hijos. David volvió a casa, se humilló, dijo, Dios, ¿qué es esto? Yo que no soy nadie, me prometes que yo tendré una dinastía y que el trono tuyo para siempre será ocupado por uno de mi linaje. Pero me siento tan honrado.
Y me permiten decir entre paréntesis, ya que es Día del Padre, la mayor gloria de un padre y madre es que los hijos sirvan a Dios. Que lleguen a tener una chapa fuera de la puerta, está bien. Que ganan mucho dinero, no tengo problema. Pero tener un hijo o una hija que teme a Dios, que es humilde, que quiere agradar a Dios, no hay mayor honra. Ahora, en toda familia hay problemas. David tuvo problemas. Yo no sé lo que van a hacer mis hijos a la larga. Justo ayer llamé a una hija que vive cerca en Buenos Aires, los demás tengo lejos. Y me recordó, papá, ¿no vas a estar mañana? Ya lo sabías, nunca me veo los días domingos, igual. Voy a la casa de los suegros. Y me agradece por ser su papá. Yo dije, Katy, estoy tan contento por vos. Amás a tu marido. Estás criando a 6 hijos que son así, obedientes, con sus momentos. Salieron al abuelo, pero en última instancia obedientes. Muchas veces voy a la casa de ella y tiene otra mujer extraña allí, hablándole acerca del Señor. Perdónenme, estoy contento. Si me permite decirlo, ya que estoy hablando así, en este mes salgo de viaje, voy a pasar por España. También tengo otra hijita allí que siempre predica el Evangelio. Está allí hace unos años con su marido y su familia. La mayor gloria para nosotros los padres. Es tener hijos sanos, de mente y de corazón. Y saben, padres, ya se me pasó también la época, tenemos poco tiempo para hacerlo. Poco tiempo. Lo dice, los primeros 5 añitos son los más importantes. Y cuando los hombres digo, son chiquititos, no entienden nada. Están absorbiendo todo. Llegar a ser compañero y amigo de los chicos. No hay nada mejor. David, perdónenme, Dios estaba contento con David. Porque David había hecho la voluntad de Dios. Y ahora, David, te voy a honrar. Voy a poner los hijos tuyos, de generación en generación, sobre mi trono. Esa promesa dada a David encontró su cumbre en la persona de Jesús, descendiente de David. Y Pablo aquí me señala de que el Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne, de David según la carne. El Evangelio es algo que se humanizó, nació dentro de la raza humana, dentro del pueblo de Israel, del linaje de David, y fue declarado hijo de Dios, relación con el cielo, con el Padre, con poder, y eso fue confirmado cuando el Hijo Jesús obedeció al Padre yendo a la cruz, y el Padre lo arrancó de las de entre los muertos y le constituyó para siempre hijo, sentado a la diestra de Dios. Es una buena noticia. Que viene también del Antiguo Testamento, históricamente realizado durante los evangelios, y
los 4 evangelios, el tiempo relatado allí, y confirmado en las epístolas. Ahora, versículo 5 dice, estamos introduciendo el tema. Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. En todo lo que se refiere al envío del evangelio, Cristo Jesús, el gran apóstol del Padre, enviado por el Padre, sentado a la diestra de Dios, sigue con autoridad de dar gracia a unos y otros y enviarlos. Pablo se sentía llamado por Dios, dotado por Dios, había recibido gracia. Y ustedes saben, evidentemente, por algunos pasajes, Pablo no era tan gran orador. Él mismo habla de que su presencia no era tan atractiva, su habla no era tan hermosa como otros, pero todo el mundo sabía que Dios había puesto algo dentro de él. Y Pablo sabía que lo que tenía era por la gracia de Dios. La extensión de la obra es una obra apostólica, llevada a cabo por personas dotadas por Cristo Jesús que han recibido gracia para lograr la obediencia a la fe entre todas las naciones. Luego termina haciendo un comentario a los mismos romanos. Han sido llamados. Ustedes saben, nosotros estamos aquí en esta noche porque hemos sido llamados y somos los llamados. ¿Saben cuando Dios obra? ¿Saben cómo obra? Hablando. Dios obra hablando. Cuando quiso crear los cielos y la tierra, ¿qué hizo? Habló, dijo, sea la luz. Dios obra hablando. Su palabra dada se transforma en poder y materia y acción. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y algún buen día, por la gracia de Dios, oímos la voz del Señor. Tal vez ni nos dábamos cuenta que es la voz de Dios. Pero Dios nos llamó. La obra de la salvación se inicia cuando Dios llama. Hay algo algo ahí. Yo me acuerdo hace muchos años. Billy Graham era joven. Y él estuvo justamente en mi ciudad natal. Yo me acuerdo muy bien que predicó un sermón que no andaba bien. La verdad, no, se notaba que a él mismo no le salía la palabra. En efecto, tuve la impresión que en un momento dejó de predicar porque comenzó a llamar. Ahora él no llama a los pecadores con gestos y subiendo la voz y gritando. Llama. Yo me acuerdo en un estadio afuera, al aire libre. Y como un manto de gracia, algo electrificante cayó sobre todo ese estadio. La reunión cambió nomás porque Dios comenzó a llamar. Yo estaba ya convertido, bautizado y sirviendo al Señor, y yo tenía ganas de pasar adelante. Porque había un llamado. Somos los llamados. Y Pablo dice a lo de Roma, entre las cuales estáis también vosotros llamados. Y hemos respondido por la gracia de Dios. Y pertenecemos a Cristo Jesús, llamados a ser de Cristo Jesús. Fíjense el versículo 7. Esta es la introducción, tengo que apurarme un poco. A todos los que estáis en Roma y en Río Tercero, amados de Dios. ¿Saben cuándo hacemos caso de Jesús? El Padre nos ama.
somos aceptos en el amado. Cristo es el amado. Y cuando aceptamos a Jesús, somos amados también por Dios. Dios nos ama. Por eso estamos aquí también esta noche. Si le pido cuántos de ustedes alguna vez querían tirar la toalla, y muchas manos se levantarían. Pero Dios nos amó, nos ha guardado. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Amados de Dios, llamados a ser santos. Ustedes saben, somos santos. Hemos sido hechos santos en virtud de que el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas. Pertenecemos a Dios. Somos de Él. Bien lo sabemos. Y Él nos da gracia y paz. Bueno, no digo más. Ahora vamos a entrar y comentar algo acerca del trasfondo del Evangelio. Antes de que llegue la buena noticia, hay una mala noticia. En efecto, la buena noticia es buena, porque antes había una mala noticia. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, Romanos, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, una mala noticia. Dios sabe enojarse. Es cierto. Dios se enoja. Cuando yo me enojo, a veces normalmente peco. Cuando Dios se enoja, no peca. Es justo que Él se enoje. Es justo. Se enoja. Dios tiene ira. Porque el ser humano fue hecho a su imagen. No hay otro ser, ni los ángeles se comparen con el ser humano. Y cuando Dios ve que el ser humano pisotea la verdad, Dios se indigna. Indígnense conmigo ahora al seguir leyendo aquí. Baje la vista hasta el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, ahora Dios, Pablo, se refiere a la humanidad. Se remonta desde el principio en adelante todo el desarrollo histórico de la raza humana. Habiendo conocido a Dios, ustedes saben, hubo un día en que todo el mundo sabía que Dios era real. Pero no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. No le glorificaron a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Agárrense. Fíjense lo que viene. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre se volvió idólatra. El peor pecado no es matar ni adulterar. El peor pecado que el ser humano puede cometer es rebajar a Dios, de ser invisible, santo, eterno, del Todopoderoso, y rendir cultos a la criatura. Comienza glorificando al hombre, porque eres hombre. Pero ya con la mente llena de tinieblas, se va rebajando. En la India hay templos dedicados a las ratas. Hay lugares donde se prefiere salvar la vida de una vaca más que la vida de un ser humano.
Dios se indigna. Versículo 24. Me da vergüenza leerlo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, los bajos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El cuerpo es santo. El cuerpo humano es la obra maestra de Dios. Leí un artículo que decía de que lo que hace el cerebro, para traducirlo a computadoras, harían falta computadoras de más o menos 4 manzanas de grande. No hay nada como ese 1,5 kilos que está bajo nuestro cráneo. La vista. El cuerpo es sagrado. (25) Ya que cambiar la verdad de Dios. Ahora voy a volver un momento a la verdad de Dios. Cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se refiere a la vida sexual, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. El SIDA. (28) Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mala noticia. Mala noticia. La raza humana está entregada al pecado. No teme a Dios. No quiere acercarse a Dios. El comentario histórico es que Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Haga lo que quiera. Hay un día de juicio. El día de juicio nadie se va a quejar de Dios. Toda boca se cerrará y Dios será justificado. Yo deseo que venga ese día. Ahora vamos a hacer marcha atrás al versículo. Bueno, voy a leer 18 en adelante un poquito. Vamos a ver qué saben las razas humanas acerca de Dios sin tener conocimiento de la Biblia o de Jesús. Después de haber dicho que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, gracias a Dios por los terremotos, las inundaciones, las sequías. Dios está enojado. Igual estos hombres detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad. ¿Qué verdad? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Sin que conozcan el Evangelio. ¿La humanidad conoce algo acerca de Dios? Sí, Señor. ¿Conoce algo acerca de Dios? ¿Qué sabe? 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pensemos. San Pablo dice que todas las naciones, todas las razas, tienen una revelación parcial acerca de Dios. Creación, dos cosas. Todo esto no vino del ser humano. Esto es señal de deidad. Deidad, no humanidad. Deidad. Los cielos. Leí el otro día con ese telescopio Hubble, no sé cómo lo dicen. Yo digo Hubble. Por mi mamá me enseñó así. Que anda por ahí sacando fotos de miles de millones de años luz que nunca podíamos saber de aquí. Tan grande que el polvo ocupa 2 veces más lugar que toda la galaxia nuestra. No digo nada. Mira la grandeza de la creación. Una vez estuve en la provincia de San Juan, allí donde tienen un famoso observatorio, y uno de los empleados, de los científicos, nos estaba enseñando, y le pregunté: usted, señor, que mira los cielos, ustedes y sus compañeros, ¿piensa alguna vez en Dios? Y me dice: nosotros pensamos que tiene que haber algo. Qué inteligente, ¿eh? Cuando uno ve la creación, sabe que Dios no es hombre, porque los hombres somos limitados. No podemos crear nada. Y Dios tiene poder. Todo ser humano tiene una revelación de la persona de Dios, a menos que apague la luz. Eso es lo que pasa. Detienen la verdad. Los paganos en África, en China, en India, y también los eruditos en el mundo occidental, detienen la verdad. Capítulo 2. Hay otra luz que tienen los hombres. Primero tienen una luz, una revelación acerca de la persona de Dios, que es Dios, que no es ser humano, que tiene poder. Hay que adorarle entonces. No lo adoran, lo sustituyen. Hay otra fuente de luz moral en capítulo 2 de Romanos, y leo desde versículo 12. 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley significa las naciones que no tenían la luz de la ley de Dios que vino por Moisés.
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley, lógico, serán juzgados. 14. Porque cuando los gentiles, y cuando ustedes leen su Biblia, gentiles, también a veces pongo la palabra naciones. En el griego, gentiles y naciones es la misma palabra. Los judíos se consideran judíos y todos los demás eran gentiles, las otras naciones. La nación escogida y las otras naciones. 14. Porque cuando las naciones que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cómo? Interesante. No tienen la ley de Moisés, pero hacen por naturaleza lo que efectivamente, hombre. Usted piensa que cuando Dios dio los 10 mandamientos, recién la gente dice, no, pues no me digas. No se puede robar, no sabía. No, ya lo sabía, hombre. Todas las naciones tienen leyes morales. Una famosa ley, si me acuerdo la pronunciación, ley de Hammurabi. Ustedes no saben, así que van a pensar que lo dije bien. Hammurabi era un contemporáneo con Moisés. Mire, sus leyes abarcan lo que está en la ley de Moisés. ¿Quién no sabe que hay que adorar a la deidad? Por eso todos los pueblos tienen su religión. ¿Quién no sabe que hay que honrar a los padres? No hay que adulterar, no hay que mentir. Todo lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Sigamos leyendo. Leo desde 14 otra vez. Porque cuando las naciones que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio díganlo, su conciencia. La conciencia. ¿Saben qué es la conciencia? Es una parte de mi persona, pero actúa como si fuera otro. El tipo Benson dice, yo voy a hacer tal cosa, y la conciencia dice, o le hago caso o le digo, cállate. Qué tremenda es la conciencia. Dios nos dotó en nuestro espíritu. El espíritu con que uno puede conocer. Podemos ser como Dios. Conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y nos acompaña en la vida la conciencia. Los niños son más sensibles a la justicia que los mayores. Pero todos tenemos conciencia. Hay que cuidar la conciencia, no hay que violarla, hay que acatarla. Quisiera entrar, pero no lo voy a hacer, porque es un tema así, la conciencia. Pero aquí Pablo dice, las naciones, toda esta generación han tenido conciencia. Y cuando viven, cuando actúan, cuando realizan su vida, su conciencia o les justifica o les condena. Escúcheme. Todo ser humano vive en pecado porque en primer lugar no adora, no se entrega al único Dios que existe. En segundo lugar, ni obedece su propia conciencia. Está condenado. Los paganos que nunca escucharon de Jesús no están condenados por no haber creído en Jesús. Están condenados porque viven en pecado.
Ahora yo sé que viene la pregunta. ¿Y qué de aquellos que nunca escucharon? ¿Qué de? Bueno, están perdidos. En el día de juicio, su sentencia será menor que la de otros que han tenido más luz. Jesús lo dijo. En el día de juicio, los de Sodoma, les irá mejor a ellos que a los hombres justos de la generación de Jesús que rechazaron al Hijo de Dios. Quiero apartarme un momento para decir algo muy importante. Dios ama a este mundo perdido. ¿Lo creemos? Dios ama. Él ve que las naciones están en su idolatría, en su incredulidad, en su rechazo. No quieren que el Hijo de David reine sobre ellos. Pero la buena noticia es que Dios ama. Y es una buena noticia. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les quiero contar algo. Yo tengo un entendimiento, a ver si están de acuerdo conmigo. Que si hay un pagano allá en India o África, lo que fuera, que nunca escuchó de Jesús, pero le viene un deseo de conocer la verdad, yo entiendo que Dios saltará, digamos, a través de la eternidad para que de alguna manera llegar a esa persona. Un día, hace años, escuché el testimonio de un hombre ruso, un hombre peticito, hablaba con más acento, o de igual acento como yo, el castellano. Y nos contó que él había nacido en Siberia. Nunca había oído hablar de Dios, menos de Jesús, nada de la Biblia. Cero a la izquierda. Pero era un ser humano. El ser humano sabe que hay algo. Y nos decía que salía al bosque a andar y buscar. Volvía a su casa. Otra oportunidad salía, buscaba, hablaba, volvía a su casa. Yo me acuerdo bien el momento cuando él decía: un día estuve en el bosque, su rostro se iluminó y dijo: Dios vino a mí. Y a poco tiempo el evangelio llegó a su puerta y se convirtió del todo. Ustedes saben, hace 2000 años había también un hombre no judío que vivía con la medida de luz que el Dios le daba. No iba al templo de los judíos, pero vivía con la luz que tenía. Oraba a Dios. Daba limosnas. Porque cuando uno comienza a sintonizar con Dios, sintoniza con su prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y es un solo paquete. Y él, como de costumbre, estaba orando cuando un día se quedó atemorizado. Un ángel se le presentó. Le dijo: envía a un hombre a la ciudad de Jope, a un tal Pedro. Decirle a Pedro que venga acá y él te enseñará las palabras para que tú seas salvo. Cornelio. Y justo 3 hombres salieron, amigos de Cornelio, iban llegando a la ciudad de Jope.
Y ese tal Pedro estaba en la azotea sobre mediodía, tenía hambre, un buen varón. Y por la gracia de Dios cayó en éxtasis, entró en otra dimensión, vio una visión. Se bajaba del cielo como un gran lienzo, bajaba. Y dentro del lienzo había víboras y ratas y toda clase de animal que para los judíos. Y puede imaginarse Dios diciendo tal cosa. Una voz del cielo dice: Pedro, levántate, mate y come. Y él aún en su visión medio inconsciente dice: no, Señor, yo no. Y el lienzo se subió al cielo. Dios nos hace caso, ¿eh? Pero otra vez bájale el lienzo. La misma voz: levántate, mate y come. No. Mira, la tercera vez desapareció la visión, volvió en sí, y abajo habían llegado los 3 hombres. Andar con ellos, no dudes nada. Yo voy allí, hay 3 gentiles. Le cuento toda la historia acerca de la visita angelical con Cornelio, y tengo que ir, y él fue. No bien entra a la casa de Cornelio, había todos los amigos, familiares allí juntados, y él lo ve y él dice: mire, yo tengo vergüenza bárbara, porque no se entere de allí en Jerusalén. Yo nunca he entrado en la casa de un gentil. Pero Dios me ha enseñado que no llames a nada, que no llame a nadie inmundo. Le digo por qué. Cuando Jesús murió en la cruz, santificó a todos. El más vil pecador, idólatra, asesino, cruel, degenerado, puede llegar a Dios mediante fe en Cristo Jesús. Es una buena noticia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Pedro está ahí, comienza a hablar un poco avergonzado de toda esta gente no judía allí. Mira, Dios dice: che, andad muy despacio. El Espíritu Santo se adelantó, se derramó sobre todo presentes, interrumpió el hermoso mensaje de Pedro. La gente quedó envuelta en una nube de gloria, hablando en lengua. Y Pedro miraba a él y sus amigos y efectivamente, lo que yo llamaba inmundo, Dios ha limpiado. Un aplauso para el Señor. Romanos capítulo 15. Nos introducimos a este tratado teológico profundo, escrito para los romanos y para el pueblo de Dios, en los primeros 7 versículos de capítulo 1. Vimos el trasfondo del Evangelio: una raza rebelde que viola la naturaleza de su propio ser, rebaja a Dios, practica el mal, no se arrepiente, viola su conciencia. Pero hay un Evangelio, hay una buena noticia: que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Y nos ha encargado decir a los hombres: reconcíliense con Dios. Dios no está enojado, está apaciguado. Ama. Si él pasó por alto en pasadas generaciones, desde
Cristo, Dios ahora dice, arrepiéntanse, vengan a la fuente. El perdón les espera, no el juicio. Esa es la buena noticia. Capítulo 15, Pablo, apóstol, nos dice en versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, entre el pueblo de Dios, ¿cuánto tenemos que aceptarlo? Si la nota, si la esencia del Evangelio es que Dios nos recibe, bueno, ¿qué es lo que nos tiene que caracterizar? De recibirnos. Pues os digo, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Daniel, etc. Y, versículo 9, vino también para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Es una profecía acerca de Jesús. Que algún día entre las muchas naciones, Jesús presente con su pueblo cantará al Padre. Escúchame, el canto congregacional es muy importante. Porque si nosotros nos afinamos con Dios y cantamos al Padre, Cristo en nuestro medio también cantará al Padre. Es un momento sagrado. Ahora si cantamos así nomás, no. Es importante, parte de nuestro sacerdocio, llegar temprano a la iglesia, a la reunión, saludarlos, estar en paz y disponernos a cantar a Dios. Versículo 10. Voy terminando. Dentro de media hora, 1 hora, 2 horas termino. No se me vayan. Versículo 10. Pablo cita del Antiguo Testamento y otra vez dice: alegraos naciones con su pueblo, con los judíos, porque el Evangelio es primero para los judíos. Sí, Señor. Otra vez, alabar al Señor todas las naciones y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Isaí era el padre de David. Parecía que nada iba a pasar de David, de la familia de Isaí. Pero está escrito, él se levantará a regir las naciones y las naciones esperarán en él. Escúchenme. El Antiguo Testamento no solamente habló acerca de la buena nueva, el Evangelio, el Hijo de David, el Hijo de Dios que vendría. El Antiguo Testamento profetizó que algún día en todas las naciones, hombres y mujeres, niños y jóvenes y mayores, van a cantar a Dios y Cristo estará cantando con ellos al Padre. Él regiría, Él gobernaría sobre todos ellos y Dios tendría su gran pueblo en sentido mundial. Pablo estaba dedicado a esto. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de las naciones. Cristo ha obrado en mí para conducir a las naciones a la obediencia. Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Leo un poquito más, 20. Y de esta manera me forcé
me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Permítanme volver a este versículo. Pablo apóstol dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ahora, les dije que mañana iba a decirles un secreto mío. No tiene ningún peso, ninguna importancia, pero es algo personal. Bueno, ya me abrí la boca, tengo que seguir hablando. Ustedes saben, yo estoy tan agradecido a la Argentina. En primer lugar, porque pude criar a mi familia aquí. Tengo 2 hijos norteamericanos, 2 uruguayos. Pero los crié acá. No lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Me siento deudor. Me siento deudor. Me siento muy deudor, y lo he dicho una y otra vez a ciertas personas también, que recibieron a mis hijos gringuitos. Los recibieron con tanto cariño. Los salvaron. Pero yo quisiera morir en otro país. Fíjense, ya tengo sepultura, ya está todo pagado. Porque yo veo que la iglesia en Argentina, yo sé, hay muchas arrugas, sí, siempre va a haber por mucho tiempo. Pero yo siento que la Argentina es deudora a otras naciones. Yo he tenido un pensamiento, y no soy profeta, pero me felicito por estos pensamientos. Yo he pensado hace años que la Argentina es deudora para enviar alimentos a otras naciones. Yo el otro día leí algo, lamento no haberlo recortado. Por muchos años la producción de trigo y cereales, por ejemplo, llegaba hasta cierto punto. Y no hace muchos años propusieron aumentar la producción y lo han superado, si me acuerdo, más o menos 3 veces. Y le digo, la Argentina tiene tremenda posibilidad de alimentar a muchas naciones. Yo pienso que la Argentina es deudora. Y me permiten decir algo. Si no lo hacemos, Dios dará las tierras a otros. Porque la tierra es de Jehová. Dios se interesa en la raza humana y provee alimentos y lluvia para todos. Y toda nación tiene que cumplir por lo cual Dios le dio existencia. Pero también la Argentina, la iglesia argentina es deudora. Yo digo especialmente a Europa. La mitad o más de ustedes tienen sangre italiana o española. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos son sangre española o italiana? A ver. No, directo. Sí, bueno, lógico. Me siento más extranjero ahora. Yo soy de los vikingos. Nosotros descubrimos América. La Argentina es deudora, la iglesia en Argentina es deudora a Europa, para comenzar. Y tiene que dar a sus hijos para predicar el Evangelio. El otro día escuché a un hombre guatemalteco
Una preciosura. Una preciosura. Padre de varios hijos, abuelo. En el mes de agosto de este año, si Dios permite, vende todo lo que tiene, deja a sus hijos y a sus nietos y va a Moscú para aprender ruso, para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Le beso los pies. El Evangelio llegó aquí por medio de otras naciones, pero no es para estancarse acá. Palabra de Dios. Yo quiero que ustedes, los padres, a pesar de la sangre italiana, porque una virtud de los italianos es la familia, como también puede ser un vicio. Hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Usted que quiso tener hijos, la única manera de retener al hijo es entregándoselo a Dios. No hace falta ir a la India. Hay que ir a La Rioja, a Corrientes. Hay muchísima idolatría dentro de la frontera del país, que solamente el mensaje del Evangelio la puede desplazar. Aún hay lugares donde hay gente indígena dentro del continente. Nunca han visto un hombre blanco, por hablar así, un cristiano.